Hola, buenas tardes a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos. Nos encontramos hoy aquí para presentar el libro 40 años de comunicación democrática, instantáneas de las crónicas periodísticas de la democracia argentina. Y también una serie de podcasts que serán un registro sonoro de los acontecimientos que marcaron la historia democrática de este país. El libro y los podcasts servirán de excusa para que hoy podamos recordar, por ejemplo, el nacimiento de las abuelas de Plaza de Mayo, el protagonismo de la radio en la recuperación democrática, el rol del periodismo de investigación, la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que dio nacimiento a esta Defensoría del Público, entre otras cosas, y la importancia de la presencia federal de los medios públicos. Vamos a empezar con una mesa que hoy nos acompaña, una mesa de lujo, y vamos a compartir también anécdotas del público. Esto esperamos que tengan para contarnos. Hay algunos entre nosotros periodistas, comunicadores que seguramente participaron de esa recuperación democrática y tienen mucho para compartir. Vamos a escuchar un tráiler de los podcasts que ya están a disposición y vamos a disfrutar de una despedida musical. Participan en esta mesa la defensora del público Miriam Lewin, el escritor y guionista Pedro Saborido, que va a estar en minutos nada más con nosotros, que está online. Ana María Muchnik, apellido que no usaba en los tiempos de Buenas tardes, mucho gusto, porque no lo necesitaba. Ella va a contar, en esos momentos no usaba el apellido. Conductora y comunicadora, y el periodista, escritor e historiador de la radio argentina, Carlos Ulanowski. Miriam. Muchas gracias por estar aquí. Este es un libro que nació como idea hace algunos meses porque se nos ocurrió que teníamos que celebrar los 40 años de democracia y como nuestra función es promover la comunicación democrática, revisar hitos de la comunicación en estos 40 años, muchos de los que están aquí no habían nacido, ¿no? Un buen porcentaje, un alto porcentaje de quienes están aquí no habían nacido, pero todos tenemos grabados en nuestro espíritu, en nuestro corazón, algunas instantáneas de lo que fue la comunicación democrática. Yo iba a hablar al inicio, pero le voy a hacer la palabra a Pedro Saborido, que está en Córdoba. Tengo entendido que está en una feria del libro y nos concedió el privilegio de tenerlo vía pantalla, vía virtual. Pedro, ¿nos estás escuchando? Sí, ahí me estoy sentando. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Qué ¿Cómo te dicen? va? Hola, Carlos. Hola, Ana María. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Estoy bien ahí? Estás perfecto, te Estoy muy... estamos viendo y Espera que escuchando me voy a poner en un perfectamente. ángulo de la habitación del hotel que no se vea ninguna desprolijidad, ¿sí? Así que voy a estar así, como haciendo equilibrio. Eh, le- Hace poco estábamos hablando con Carlos, fui a visitarlo a Carlos a su programa en el Destape y hablábamos precisamente de que uno a veces vive en el país del que se entera, ¿no? Eh, no estamos muy, nos cuesta a veces salir de nuestros propios lugares que habitamos y entonces después aparecen estas sorpresas, estas cosas que no vimos venir, ¿no? Y que de pronto hoy en los 40 años de democracia aparecen como una paradoja, ¿no? Como una prueba de, para ver cuánto queremos a la democracia, cuánto la, la volvemos a buscar y a mejorar también, porque uno naturaliza muchas veces las cosas que tiene. Uno se entera de las cosas cuando se rompen, ¿no? Hasta que no se le rompe el calefón, la palabra, eh, hay palabras ahí que no entendemos, ¿no? Como ese coso que va dentro del calefón, que ahora no me acuerdo, mira, ¿cómo se llama? Y, sí, ¿cómo es que se llama, Carlos? ¿Te Ahí acordás dijeron vos? termocupla. Muy bien.
La termocupla, ¿te acuerdas que hablamos de la termocupla? Que es como, de cómo la próstata, después de los 50 uno se entera que tiene próstata, antes no, ¿no? Entonces cuando las cosas se rompen, cuando fallan, cuando están a punto, cuando están en peligro, las volvemos a valorar. Y entonces, yo estos días me hacen acordar mucho a Semana Santa, ¿sí? A ese momento donde de verdad casi decíamos, che, esto con tan poquito tiempo, lo podemos perder, está al acecho de esta gente. eh, y también esa fascinación de los primeros días de la primavera democrática, cuando todo era nuevo, todo era para una persona como yo, que habíamos vivido toda la secundaria en el proceso, de pronto descubrir eso era algo maravilloso. Recuerdo con qué naturalidad un día a la noche compramos unas bananas en una frutería de la estación Avellaneda con un amigo mío, el Chino Casas, esas fruterías que eran tan grandes que era más fácil dejarlas abiertas que guardar todo. Y entonces el Chino Casas se puso unas bananas así encima, porque no teníamos dónde llevarlas. Y paramos a las 2:30 de la mañana el 373. Dijimos, mira, ahí viene el 373, y lo paramos, pero no bajó, digamos, no bajó un pasajero, bajaron policías, porque en ese momento en Avellaneda usaban los bondis como celulares de la policía, es decir, salían a hacer las razias con los colectivos y uno paraba el colectivo y se metía en cana solo, ¿sí? Era como una especie de autodetención, no sabías, de pronto, y era lo hermano, decimos otra vez, y baja el cana y lo palpa al chino, y le encuentra un bulto ahí en el blazer que usaba y lo revolea contra la pared, lo apuntan hasta que descubren que lo que tenía ahí era una banana, ¿no? Y nos dijeron alegremente, bueno, ahora se comen esto por boludos, ¿no? Divirtiéndose. Y fuimos ahí, subimos con un montón de chicas y chicos y de gente, de trabajadores que venían levantando que se iban entregando solos, obviamente, ¿no? Y a esperar la famosa averiguación de antecedentes hasta el otro día. Y vivíamos acostumbrados a eso. Lo peor también se puede naturalizar, lo peor también uno lo puede llevar encima y acostumbrarse. Y a lo mejor también, y entonces en estos días precisamente que, que estamos, repito, yo me siento como una especie de momento Semana Santa, con otro formato, de tener que defender algo, y defender incluso algo que sabemos que todavía tiene que mejorar un montón de cosas. La realidad nos está indicando que hay un montón de cosas que tiene que mejorar, si no, no la van a poner, no se la va a poner en valor. Eh, Pienso en lo importante de la comunicación, qué importante fue la comunicación en la revista Humor, qué importante tipos como Ulanowski, qué importante es al comienzo, Ula, cuando, qué lindo esto de rescatar, es verdad, la radio, la televisión, todavía siempre, en esa época por ahí la gráfica parecía siempre un poco más jugada, revista Satiricón y un montón de cosas en el 73. Luego la revista Humor se le animaba también, la gráfica se animaba también, el Buenos Aires Herald, y la televisión siempre fue como la más pacata, ¿no? La más conservadora, la que, eh, obviamente todavía en manos de militares, pero siempre la importancia de la televisión y la radio, esas personas que nos ayudaron a enterarnos de un país también del que no estábamos, a vivir en un país del que no nos estábamos enterando. Eh, y entonces, miren, yo siempre recuerdo en las charlas, ahora no tengo un paquete de cigarrillos, digo, la comunicación a veces falla siempre que se habla de los problemas de comunicación, a veces parece que fallara el receptor, ¿no? Porque en los cigarrillos hoy salen con unos cartelitos que te dicen, bueno, vas a tener una CB, uy, mirá, vas a quedar impotente, vas a tener cáncer, vas a tener riesgo cardíaco, vas a convertirte en santo Biasat, qué sé yo, no sé, mil advertencias que hacen que la gente quizás tome algún reparo, pero igual sigue, lo compra, ¿no? La negación es maravillosa en ese sentido, y a veces entonces lo que falla en la comunicación parece que es el receptor al que también hay que despertarnos,
entre nosotros, porque nosotros también somos receptores, y si la comunicación fuera impecable, Dios también tendría problemas de comunicación, porque hace miles de años que hizo los 10 mandamientos y seguimos matando y seguimos haciendo un montón de cosas que ya ahí en los 10 mandamientos nos dijeron que estaban mal. ¿Sí? Entonces, sinceramente, siento este costadito que no había pensado en estos días, ¿no? La comunicación, la radio, todo lo que se hizo desde los medios, cómo se trabajó para construir esta democracia. Y también cómo, porque son medios, los medios son herramientas, no son ni buenos ni malos, ¿no? Ya lo sabemos, cómo también se puede trabajar para destruirla, porque en sí la democracia tiene esa paradoja, ¿no? Pueden disfrutarla aquellos que también la quieren destruir. Así que espero que recibir el libro, Miriam, la semana que viene cuando vuelva a Buenos Aires. Les dejo un gran abrazo. Carlos, qué bueno que nos estamos viendo seguido, ¿sí? Y la última vez que te vi, te diste un sueño, un gusto fuiste la voz del estadio de Racing. Así es, ¿no? eso. Y ahí llegué, yo sentí me que mandaste llegué. el video. Ya está, listo. Claro. Sí, ahora nos falta salir campeones y listo, de nuevo. Miriam, Ana María, les dejo un beso a toda la gente, la Defensoría del Público. Una cosa que quiero decir que sí, perdón. Saborido es un producto de la democracia. Empezó a trabajar totalmente. apenas en el 84 ahí con Omar Quiroga y sigue trabajando hasta ahora. Les recomiendo un espectáculo, bueno, no sé si es un espectáculo, pero es algo muy interesante que hacen con The Walking con Urban. Que vi el otro día, la verdad me encantó eso. Bien, bien. Sí, es eso, pero ves, ahí aparece de nuevo la idea. Con los chicos de Walking Conurban salimos a contar lo que es el conurbano, porque si vos no contás, te cuentan. Si vos no decís quién sos, va a venir otro a decirte quién sos y te va a describir. Entonces, ese conurbano que siempre es descrito a partir de tragedias, a partir de problemas, que obviamente las hay, ¿no? Policías en acción, todos programas que muestran como si en el conurbano siempre fueran millones y millones de personas que viven de noche, siempre es de noche, y a los gritos, ¿no? Entonces siempre recuerdo algo que dije esa noche. Hacemos Jesús de la Ferrer y yo nombro al doctor Gustavo Gretz, fue subsecretario de Salud de La Matanza, y lo nombro en el programa. Y entonces al otro día él pasa por un centro de salud en La Ferrer y lo saluda a un enfermero. Doctor, anoche lo nombraron en Jesús de la Ferrer. Qué bueno, sí, mira, no sé, Pedro es amigo mío, por ahí para hacer una broma. Qué bueno, ¿te gusta Jesús de la Ferrer? Y el enfermero le contesta, sí, porque al fin alguien habla de nosotros sin que maten a alguien. Somos todos medios de comunicación, somos cada uno de nosotros medios de comunicación, más allá de las redes, más allá de los fierros, más allá de las cámaras y de los programas de televisión. Cada uno de nosotros es un medio de comunicación. Y si la información está en el aire, porque yo me entero, hace poco comentaba, creo que lo hablé con vos, porque me había enterado que existe Fedeval, no sé, porque yo no me preocupé en saber quién es Fedeval, pero me enteré, es así, porque más que ir a buscar la información nos corre, nos persigue, ¿no? Está dando vuelta en el aire y somos informados pasivos que constantemente estamos respirando información. Así que es un lugar para ir a contar, para que no nos cuenten, ¿sí? Digamos quiénes somos. Pedro, ¿cuál es la próxima? Porque yo la vi en Caras y Caretas, pero... sí. No, va a haber en Caras y Caretas eso, y el 17... bueno, estamos haciendo una práctica de medios de comunicación que es pasar un chivo, ¿no? En este caso voy a estar el 17 con Miguel Rep, ¿sí? Ahí el 17 haciendo terapia, todos juntos, hablando de Borges, de los Beatles y una terapia peronística, el 17 de noviembre en Quetren, así que están invitados, Miriam, Ana, si querés venir. Que es el momento ribotrílico del que siempre hablamos antes de esta fecha, que dice, vamos otra vez, yo ya estoy esperando, ya me pido que me manden bocas de urna ahora, ¿no? Que todavía falta
3 semanas ya pido bocas de urna. Así que bueno, a matarnos a encuestazos y a seguir, claro. Había pedido Pedro que... Las encuestas que son como los horóscopos, ¿no? Sí. Había pedido Pedro una fumigación, le pidió al gobierno de la ciudad una fumigación de clonazepam, ¿no? Y sí, creo por que favor. Sí, yo lo estoy bien. necesitando de vuelta, así que bueno. Pero estamos haciendo las cosas bien, estamos siguiendo adelante, así que sin triunfalismos y sin adelantarnos a nada, a seguir haciendo y a defendiendo. Creo que lo que más nos está uniendo hoy a mucha gente es la defensa de la democracia. Creo que cae como una cuestión casi simbólica, ¿no? Los 40 años y tenerla ahí al borde, un número redondo, estar en un borde de alguien que puede poner en peligro la democracia. Así que los quiero mucho y espero el libro, Miriam. Muchas gracias. Nos despedimos a Pedro Saborío. Muchísimas gracias. Qué gran frase, si no contás, te cuentan. Creo que la vamos a adoptar como frase señera de la Defensoría del Público, porque es un poco, aquí nos acompaña gente de la Bicameral de Seguimiento de la Ley de Medios, es el espíritu de la Ley de Medios, de la 26.522, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que sigue vigente, aunque recortada, pero ese es el espíritu. Las radios sin fines de lucro, comunitarias, escolares, universitarias, de sindicatos, de pueblos originarios, de comunidades originarias, las experiencias radiales en cárceles, que esperamos que en algún momento se transformen en señales en serio, en radios en serio, el rol relevante de niñas y adolescentes en los medios de comunicación, que son muy adultocéntricos, y sus contenidos están policializados cuando se refieren a chicos y chicas. Acá nos acompaña Natalia Calisti de UNICEF, nos acompaña también Sila Bordoy, que es directora de coordinación de señales de la Secretaría de Medios, nos acompaña Larisa Kresbach, que es titular de la carrera de comunicación, que forma a nuevos comunicadores y comunicadoras. Le damos la bienvenida a Vicente Muleiro, que nos va a regalar alguna anécdota, y tantas. Perdonen si me olvido de alguien. Cielo Salviolo de Paca Paca. Hoy le estaba comentando a Cielo y es muy conmovedor y tiene que ver con la democracia. Que chicos y chicas, hoy adultos de 24, 25 años, recuerden a Paca Paca como un punto de inflexión en su visión del mundo, ¿no? En su interpretación de la historia y de la realidad. Debe tener razón Ramiro Marra, o la mamá de Ramiro Marra, ¿no? Me dio mucha risa cuando escuché que decía, es un canal de televisión, o sea, no sé qué creía que era. Pero en realidad, voy a ser muy breve, algunas instantáneas de mi recorrido de 35 años por los medios de comunicación. Bueno, una de las primeras experiencias que tuve fue el juicio a las juntas. Mi testimonio fue reflejado por el diario del juicio y por varios medios de comunicación. En realidad era como la primera vez que me enfrentaba a las cámaras como testigo en el juicio a las juntas. Después vino la desilusión de las leyes de perdón y vino Semana Santa. Ahí entendimos, muchos de los que no habíamos querido creer, que la democracia era débil, era joven, era vulnerable. Estuvimos en la plaza con La Casa está en orden, Felices Pascuas, y nos fuimos con un sabor amargo. Y después, bueno, saltando hacia adelante, la cobertura del 2001, cuando llegué a la plaza no había nadie con un móvil de Canal 3 y me decían, quédate ahí que algo va a pasar, y algo pasó. Por primera vez vi reclamando lo mismo a cartoneros, a habitantes de casas de inquilinato en San Telmo y a vecinas de Recoleta, porque se habían quedado con sus ahorros.
Poco después, pocas horas después, Avenida de Mayo, ¿no? Con los asesinatos, los ciudadanos jóvenes que iban a reclamar, baleados. Recuerdo también Costequi y Santillán. Recuerdo cuando, no sé si ustedes recuerdan la conferencia de prensa del comisario que había estado a cargo del operativo, rodeado en un móvil por micrófonos y cámaras, y de repente una piña de atrás, por quien sabía cuál había sido su rol en el asesinato de los 2 militantes piqueteros. Fuente Alba, Jorge Julio López, bueno, esas son las deudas, los errores de la democracia, pero después tantas otras cosas positivas. Cuando Pedro contaba cómo era ser joven en dictadura, actualmente desde la Defensoría vamos a dar charlas en colegios secundarios, y siempre hay un grupito de militantes libertarios, y yo intento transmitirle lo que era vivir con temor solo por ser joven, ¿no? Están en riesgo permanente solamente por ser adolescente o ser joven, y de qué manera se puede entender que todas aquellas personas que participan en un centro de estudiantes, o que son delegados o delegadas, o participan en una marcha por un reclamo estudiantil, o las chicas y chicos y chiques del pañuelo verde serían desaparecidos hoy en día. En mi memoria emotiva está, al regreso del exilio, evidentemente Radio Belgrado, una cosa absolutamente impensada en dictadura. Radio Belgrano no podía haber sucedido así como sucedió, así como floreció en dictadura. Recuerdo que yo pude decir la palabra desaparecido o desaparecida en voz alta solamente en el exilio, a miles de kilómetros de distancia en la Argentina, porque en dictadura no se podía hablar de las desapariciones, pero no se podía hablar en la familia, no se podía hablar en el bar, no se podía hablar en el colectivo, no se podía hablar. Por eso es tan importante que estemos celebrando ahora 40 años de democracia. Y le cedo la palabra a Ana María, a quien conocí primero en Buenas tardes, mucho gusto, y después en una experiencia radial aparentemente antagónica, pero ella va a explicar por qué no, como fue Ciudadanas. Gracias, Ana María. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por esta invitación. Estar hablando aquí frente a tanta gente joven y acompañada por Carlitos y por Miriam es un gusto y es un honor. Bueno, a mí me emociona mucho escuchar por primera vez en esta tarde, seguramente hablaremos de eso muchas veces y nombraremos muchas veces a Radio Belgrano. Y comentarles a ustedes, muchos de ustedes no estaban ahí y no lo conocen, lo que fue la llegada en el 83 de la democracia a nuestro país. Lo que fue para todos nosotros, los que ya veníamos bastante rodados en los medios de comunicación, tal cual lo dijo Miriam, yo venía de un pasado televisivo muy exitoso en que un programa para la mujer, el primero seguramente, estuvo 22 años en el aire con un enorme éxito. Yo no, cuando empecé a trabajar en televisión a los 17 años, no me imaginaba que esa iba a ser un poco mi carrera. Yo surcaba para otro lado. Y cuando levantaron, buenas tardes, mucho gusto, los militares, por supuesto, en el año 82, o sea, ya era el fin de la dictadura, pero se les ocurrió a los del Canal 9, un coronel borracho que caminaba agarrándose de las paredes por los pasillos del 9, dijo que basta de buenas tardes, mucho gusto, nosotros nos fuimos.
Cuando digo nosotros, digo un montón de gente que trabajaba con nosotros, porque Buenas tardes, mucho gusto, fue un programa hecho por mucha gente. Hubo momentos en que había más de 100 personas trabajando para el programa. Estuvo 22 años en el aire. Cuando nos fuimos hicimos un programa que de alguna manera marcó un hito, porque estaba lleno de gente el estudio por un lado, y por otro lado, porque pasaba, y yo me di cuenta mucho tiempo después, y en Ciudadanas lo dije una vez, que a pesar de yo no haber hecho los 22 años, por supuesto, de algunos años, haberlo hecho, después viajado, haberlo hecho, haberme tenido que ir en la época de los militares, volver, retomar, hacer el cierre, el último programa lo hice yo. ¿De qué manera podíamos de pronto dejar pasar algunas cosas? Porque nos decían, es el programa de las chicas. Ya empezábamos con esta cosa discriminatoria de que, ay, las chicas están hablando, hablan de cosas de mujeres, pueden hablar de esas cosas. Esto en los medios de comunicación muchas veces dio vuelta. Pero llegamos al 83 con la alegría de volver a la democracia, con la excitación de volver a la democracia, con esta algarabía puesta en basta de milicos, por un lado, y por otro lado, yo en lo personal, algo que marcó un momento importante en mi vida profesional, que fue un llamado de Daniel Divinsky. El doctor Alfonsín había puesto a Daniel Divinsky al frente de Radio Belgrano justamente para hacer una radio diferente, para hacer una radio democrática, para hacer una radio abierta, libre, donde se pudiera hablar, decir y contar todo lo que quisiéramos. Y un día, en enero del 84, me llama Daniel, me dice, vení a hablar conmigo, yo voy a hablar con Daniel. Me dice, mira, yo estoy haciendo una programación que es bastante nueva, que voy a probar a mucha gente nueva, pero tengo muchos hombres en la mañana de la radio, necesito una voz de una mujer. Y le digo, bueno, ¿qué quieres? Que hagas un programa todos los días. Tengo un espacio de 11 o 12, te lo doy. Y a mí un poco se me cayeron las medias, pero le dije, bueno, dale, hablemos. Y yo me despaché con un discurso que era más feminista que otra cosa, porque yo vivía en Barcelona toda la época del proceso, había sido secuestrado mi hermano mayor. Viví en Barcelona y estaba muy al tanto de lo que en Europa ya se empezaba a hablar muy fuerte, de lo que pasaba con las mujeres, de las luchas de las mujeres, de la salida de las mujeres a la calle para luchar por sus derechos. Simone de Beauvoir, la revista Joisir, la lucha por el aborto, Catherine Deneuve en la calle, o sea, todo lo que de alguna manera significó ya después un sello que yo no me saqué nunca más. Pero el tema es que empezamos a hablar con Daniel, yo empecé a decirle lo que me parecía que podíamos hacer, me parecía que las mujeres teníamos que hacer muchas cosas, o sea, que era importante que se tenga en cuenta el trabajo de la mujer en la reconstrucción de la democracia. A él le pareció muy bien, era más o menos lo que él quería, y si no era exactamente, yo se lo dije que eso era lo que yo quería. Y me dijo, ¿y cómo querés que se llame? Y a mí me salió Ciudadanas. No sé bien si es porque Aux armes citoyens cantaban los franceses cuando cantaban la Marsellesa, y no sé tampoco si de alguna manera me salió porque ese era el nombre que tenía que tener el programa, pero se llamó Ciudadanas. Daniel se enamoró de ese nombre, le encantó. Y yo volví a mi casa, estaba pletórica, porque dije, voy a hacer un programa maravilloso, porque quiero hacer esto, quiero hablar de esto, quiero hablar de aquello, o sea, todo. Mi recuerdo de esa época es el recuerdo de mucha alegría, de mucha excitación, de muchas ganas de hablar, de decir cosas, de hacer. Y Miriam dijo una cosa muy piola, porque a mí, de alguna manera,
muchas veces me lo preguntaron los periodistas. ¿Cómo es esto de que la dulce Ana María salga de hacer Buenas tardes, mucho gusto y vaya a ser Ciudadanas, que fue un programa muy combativo, muy peleador, muy distinto, digamos, a Buenas tardes, mucho gusto? Yo en lo personal, y se los puedo contar a todos ustedes, creo que no fue tan distinto. En todo caso, la gente crece, la gente evoluciona, la gente empieza a pensar de otra manera cuando uno viaja, cuando uno está en contacto con otras personas, en otros países, en otros lugares, escucha, ve. Y yo no puedo decir, yo era así, ahora soy así. No. Yo empecé muy chica, les decía, 17 años. Viajé, fui, volví, estuve en diferentes partes del mundo. La experiencia de Barcelona fue muy dura porque nos tuvimos que ir por el secuestro de mi hermano Pablo. Y creo que de alguna manera mis últimos años de Buenas tardes, mucho gusto, que yo decidí hacerlo y dije que sí cuando volví de Barcelona, que lo iba a hacer con una condición. Puse una condición en el canal que era, yo lo hago si lo produzco. O sea, si ustedes me dejan a mí la total libertad de hacer y decir lo que yo quiero. Y esta fue la manera de, ellos me dijeron que sí, y yo agarré ahí, empecé a hacer un programa que de alguna manera, si bien no dejaba de lado las cosas más o menos clásicas que tenía Buenas tardes, mucho gusto, yo empezaba a meterme con otros temas. Pero volvamos al 83, volvamos al 84, volvamos a Daniel Divinsky, volvamos a Ciudadanas. Al poco tiempo, o sea, yo era enero, era pleno verano, empecé a armarme en mi cabeza y una mañana me llama Daniel nuevamente y me dice, quiero que conozcas a una persona con la que te vas a llevar muy bien, me gustaría que trabaje con vos, está recién regresada del exilio de México y necesita trabajo. Y así fue como yo la conocí a Marta Merkin. Acá sí me emociono, perdonen, pero es muy duro para mí hablar de ella si lo tengo a Carlos acá. Pero bueno, nos conocimos con Marta, nos llevamos bien el primer día, pero realmente el primer día, y empezamos juntas a armar lo que fue Ciudadanas, que fue un programa de radio que estuvo 5 años en el aire, que como yo le había propuesto a Daniel, las mujeres tenemos mucho que hacer en la reconstrucción de la democracia. Teníamos la libertad total, absoluta, total, de decir lo que queríamos e incluso hablar de muchísimos temas que no se tocaban en ese momento, que estaba prohibido tocarlos, y que de alguna manera nosotras sentíamos que había que hablar de eso. Pasaron por Ciudadanas todas las mujeres que tenían algo que decir en ese momento. Pasaron las madres, pasaron las abuelas, a quienes queríamos muy especialmente porque Marta y yo le decíamos las bobes, venían las bobes cuando querían, las madres y las bobes sabían que cuando hablaban y decían queremos ir, podían venir. Trabajamos mucho por las últimas presas políticas, íbamos a la cárcel a verlas, estuvimos al lado de Lili Navade Cuesta hasta que la largaron. Estuvimos hablando del aborto, por ejemplo, la primera vez que hablamos del aborto, tuvimos un montón de llamados diciendo, che, ¿de qué están hablando ustedes? ¿Qué es esto? Yo le contaba a Gaby, que anda por ahí, a Gaby Comte por ahí, que muchas veces las dos nenas nuestras, de Marta y mía, Inés y Flor, mi hija Inés, la hija de Marta y Carlos, venían y tomaban nota porque había tantos llamados telefónicos y tomaban nota y nos pasaban papelitos con sus letritas de chiquilinas, de llamados de gente que de alguna manera
muchas decían, qué bien que estén hablando del aborto. Y otras decían, pero ustedes, ¿cómo hablan del aborto? Hablan de los derechos humanos y al mismo tiempo hablan del aborto. Esta cosa que siempre dio vuelta que los derechos humanos y el aborto estaban reñidos. La cuestión es que los 5 años de Ciudadanas fueron fantásticos, pero yo tengo un recuerdo muy especial. El primer 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, fuimos a la plaza. Llevamos a las 2 nenas, a Inés y a Flor, a mi hija. Y llegó Alicia Moro de Justo. Alicia ya estaba muy grande, no podía caminar. A alguien se le ocurrió sentarla en una silla y 4 señores agarrando las 4 patas de la silla la entraron a la plaza. Nunca en la vida yo creo que me voy a olvidar de ese momento. Por un lado, porque estaban las 2 nenas y Marta viendo eso ahí al lado, por un lado, por supuesto, por lo que significaba de esta mujer luchadora por todo lo que tiene que ver con la mujer, o sea, una de las primeras feministas que tuvo nuestro país, pero además era realmente un símbolo de democracia, de libertad, un símbolo de todo lo que de alguna manera durante 5 años estuvimos tratando de hablar con Marta. Yo creo que la experiencia de Radio Belgrano fue única. La experiencia de Radio Belgrano nos marcó, no solo a Marta y a mí, sino a toda la gente que trabajó en ese momento. De hecho, muchos de los periodistas siguieron trabajando, por supuesto. El programa Ciudadanas fue levantado despóticamente por un tal Frega que puso Menem, efectivamente, que nos levantó el programa en el día. O sea, no es que nos dijo, bueno, a fin de mes o la semana que viene, no salen más al aire. Fue muy duro, fue una pelea con él simplemente para pedirle que nos deje un día para despedirnos, que nos parecía totalmente desprolijo esto de así de irnos de la noche a la mañana, ¿dónde estamos? Y entonces nos dio un programa, Carlito se debe acordar de ese último programa, fue un sábado a la mañana, estaba repleto el estudio en la calle, había un montón de gente, e hicimos una especie de programa colectivo en el que todas las mujeres hablaron y dijeron cosas, pero ahí yo tengo que decir, y si hablamos en contra de la censura, si hablamos de la democracia, es que hubo censura, obviamente, de parte de este hombre deleznable, les aseguro. Si yo les contara el tono con el que levantó la voz, el tono con el que dijo ese programa no va más, la traza de este señor. Una persona estaba siempre en la puerta de su despacho preguntando qué quiere. Fue una experiencia espantosa, pero bueno, esa experiencia la vivimos. Lo que yo, además del recuerdo de 5 años fantásticos, es que hoy, o sea, mucho tiempo después y muchas veces y aún hoy, me encuentro con gente, con mujeres que dicen, yo estuve en Ciudadanas, yo pude decir esto, yo pude decir aquello, yo pude hablar de esto, yo pude hablar de aquello. Y para mí coincidió, y esto por ahí es otro capítulo de mi vida que a lo mejor merece otra mesa redonda, pero que me vale la pena a mí contarlo para dejarle después más tiempo a mi amigo. Que es lo que significó para mí entrar a La Mujer y el Cine, asociación de la cual hoy soy su directora, su presidenta, que fue cuando un grupo de mujeres en el año 88 se reunió en Mar del Plata, capitaneada por Lita Stantic, Gabriela Mazú, Marta Bianchi,
María Luisa Bember, Beatriz Villalba Welch, para hacer un festival de cine de mujeres. En ese momento el 5% de las mujeres realizadoras de cine en el mundo era lo que había, 5%. No había mujeres prácticamente. En nuestro país una sola, que era María Luisa Bember. A mí me invitaron a ir, yo todavía estaba siendo Ciudadanas, un día vino su jefa de prensa, que estaba con este grupo de mujeres, a decirme, mira, Ana María, se está armando un grupo de mujeres que quieren hacer un festival de cine de mujeres para darle voz a las mujeres a través del audiovisual, a través del cine. Nos gustaría que vengas a cubrir. Yo efectivamente fui a cubrir en ese momento para Ciudadanas, y como soy muy metida, empecé a preguntar, a hacer entrevistas, a traducir, a hacer mesas redondas, todo esto. La cuestión es que cuando terminó el festival, a las pocas semanas, me habla un día María Luisa Bember a mi casa y me dice, queremos que formes parte de este festival. De un festival de cine que ya tiene 35 años de vida, que sirvió para que conjuntamente con quien todavía estaba en el Instituto Nacional de Cine, el señor Manuel Antín, levantara la censura que había en el cine nuestro a través de la mano cortadora de negativos del señor Tato, y este fue un momento crucial para el cine nuestro. Hay cientos y cientos y cientos de escenas de películas hechas hasta ese momento, guardadas hoy en el Instituto de Cine, que prometieron pasar algunas en este festival de noviembre en Mar del Plata, de escenas cortadas que se restituyeron en la medida de lo posible algunas películas, otras no se pudo, pero esto fue una inflexión, ¿no? Que el Instituto de Cine pueda abolir esta ley, este señor Tato, que lo que hacía era cortar las películas. O sea, este fue un momento de comienzo de nuestro festival de cine, apertura de escuelas de cine, la primera tal vez fue la FUC, la ENERC, pero que marcó un comienzo en el que nosotras, como la mujer y el cine, empezamos a darle lugar al rol de la mujer, no solamente técnicamente, o sea, no solamente en el rol de directora, que como les decía, nuestro país tenía una, había países que tenían 3, 4, pero el conteo total era 5% en el mundo de mujeres realizadoras de cine. Hoy no es mucho más, es 20%, pero algo crecimos, la lucha sigue. Pero lo que quiero contarles es que esto fue dentro de todo este enorme cambio que significó la entrada a la democracia, está el tema de las mujeres en el cine, y es el que hoy a mí me ocupa desde la mujer y el cine desde hace muchísimos años. Le cedo la palabra a Carlitos. Anita, tenés que contar esa historia con Nora Cortiñas. ¿Cuál de ellas? Tantas tenemos. No, bueno, que Nora dijo que sí, se dio cuenta que era feminista en ese programa, ¿no? Nora lo dijo públicamente, lo dijo una vez en una entrevista en Página 12. Dijo que ella se hizo feminista por Ciudadanas y que es porque se dio cuenta que ella realmente era feminista, cosa que todas las mujeres, tanto las madres como las abuelas, como las mujeres que militaban en la APDH, en los organismos de derechos humanos, se dieron cuenta que eran feministas. La primera pregunta que me salió a mí, y me lo recuerdo siempre, hacerle a Nora, fue, las mujeres en la calle, ¿dónde estaban los tipos? ¿Y los maridos de ustedes dónde estaban? ¿Qué salían todas las mujeres a la calle? ¿Y ellos qué hacían? ¿Dónde estaban? Y fue un poco una pregunta clave que quedó como diciendo, y ellos estaban en casa, se quedaban en casa, las que salíamos porque teníamos más coraje, más valentía, porque éramos mamás, éramos las mujeres.
Pero es cierto, Carlito se acuerda y está escrito en una nota. Creo que Luciana Pecker hizo esa nota, ¿no es cierto, Carlos? La hizo Luciana, sí. Bueno, ¿me toca a mí? Sí, sí. Bueno, primero gracias, ¿no?, por la invitación y felicitaciones a ustedes por la idea del libro que se llama Instantáneas de las Crónicas Periodísticas, 1983-2023. Y bueno, gracias Miriam por tu labor, no solamente en la Defensoría, sino de todos estos años. Y dentro de los que se ocuparon, leí el libro en la pantalla, descubrí gente que respeto y admiro. Y es muy oportuno que el libro, por lo menos lo que leí, haga hincapié en las modificaciones fuertísimas que atravesaron los medios. Fíjense ustedes que hace 40 años escribíamos en máquinas Olivetti. Bueno, hace 40 años yo tenía 40 años menos. Eso es lo principal. Escribíamos en máquinas Olivetti, decía, y no existían las señales de noticias que marcan agendas o propician miedos. El cable era una promesa y no la realidad de hoy con una oferta de 700 canales temáticos. Para comunicarse un medio impreso, el público escribía la sección cartas de lectores y ahora solo tienen que aprobar o desaprobar con un clic. Las notas nos exigían el mismo esfuerzo, pero se medían en líneas y no en caracteres, mientras que los datos se buscaban en libros, archivos y testimonios personales, y no en los buscadores. Hace 40 años no imaginábamos la exitosa irrupción de materiales por demanda como sitios, blogs, podcasts y canales de YouTube y streaming. Hay mucho para celebrar por lo nuevo de estos 40 años y el libro le hace justicia. Desde la experiencia de Radio Belgrano a partir de 1984, como radio pública que recuperó figuras y palabras canceladas durante la dictadura, a películas aplaudidas en el mundo como La historia oficial, de Luis Puenzo, ganadora de un Oscar. La fuerte presencia en buena parte de los medios de la lucha por memoria, verdad y justicia, y los principios del nunca más, aunque los principales medios se despegaron de la dictadura sin hacer la mínima autocrítica. Pasaron de padecer censura, obsecuencia, persecución, a una mueca tragicómica denominada Destape, en donde aparecieron entrevistados prominentes genocidas y hasta hubo una publicación que con muñecos de trapo ilustró cómo los vuelos de la muerte arrojaban personas al río o al mar. Desde la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, un valioso texto herido por trapisondas de medios hegemónicos y la justicia, a los camarazos de los reporteros gráficos y las radios abiertas presentes en cada protesta social. Y bueno, me gustó la palabra instantánea que explica el libro de la Defensoría y la tomé como propia para tirar unos flashes, unas ideas que funcionan como fotos de actualidad de nuestra profesión. Pero bueno, quiero aclarar que me salió muy larga, así que antes de venir, para no excederme, la corté. Igual es larga, así que pido disculpas de antemano. En los últimos, digamos, 20, 25, 30 años, 40, los textos de los diarios se redujeron hasta en un 40%. Creo que la cosa arranca con el éxito notable del diario norteamericano US Today, aparecido en 1985 con un diseño inspirado en la lógica televisiva, apropiado para una clase de lectura tipo zapping. La gente leía menos, alguien lo dijo, el modo de leer ya no era el mismo, la gente leía siguiendo un orden tumultuoso, como si la página tuviera entradas múltiples, y entonces alguien descubrió que el lector repetía con el papel impreso similares modalidades de fuga, distracción y búsqueda de intereses a los que ejerce cuando está frente a la pantalla de televisión o escuchando la radio en el auto.
Y la promesa básica de ese diario norteamericano era acompañar al lector en lo que durara un viaje en tren desde algún suburbio neoyorquino hasta el centro de Manhattan. Cuando la gente en Manhattan se bajaba, el diario quedaba inundado de ejemplares. Porque la gente ya había leído lo principal. Fueron tantas las innovaciones tecnológicas de las décadas recientes que en algún aspecto perdimos de vista qué es lo nuevo y qué es lo viejo en nuestro trabajo. ¿Quién nos hubiera dicho que Twitter, Instagram o Facebook serían hoy una fuente informativa para los más importantes medios del mundo? Y ni hablar de la repercusión mediática de memes y TikTok. Con teléfonos celulares semejantes a equipos móviles, ambulantes, cronistas informales hacen algo equivalente a lo que hacemos nosotros, los periodistas profesionales. Fotografían, filman lo que acaba de suceder en la esquina de su casa y en lo que tarda una comunicación telefónica, eso va a estar subido a la página web de cualquier noticiero de televisión. Además del sorprendente crecimiento de las redes sociales, la posibilidad de ver televisión en múltiples pantallas, no solamente en la pantalla convencional del televisor, escuchar radio, seguir cualquier programa en horarios que no sean los originales, la información diferenciada a través de los blogs o podcasts, el crecimiento de lectores de las ediciones online de diarios y revistas han generado pactos muy novedosos entre emisor y receptor, que claramente colocan a los medios en una situación de transición y de final complejo e incierto. En este marco, ¿cómo estamos los periodistas? Muy mal, acostumbrados a convivir con la caída de proyectos, reducciones de salarios, cierre de medios, atrasos considerables en los pagos, jubilaciones anticipadas, retiros voluntarios son términos temidos y conocidos en el ambiente. Y todo eso es lo que vuelve posible que tengamos próximamente nuevos experiodistas kiosqueros o nuevos experiodistas conductores de Cabify. En las empresas de medios, muchas de ellas convertidas en multimedios, ya hace un buen tiempo que las decisiones propias de los contenidos no se toman en las áreas periodísticas correspondientes, sino en las áreas de finanzas. El objetivo crucial no es cerrar las ediciones, sino que cierren los números. Muchos periodistas están desocupados. Muchos otros están multiocupados, aunque dependientes de bajas remuneraciones, equivalente a lo de los maestros taxis o médicos taxis. Eso les impide tener el tiempo necesario para ilustrarse, para continuar con su formación, siquiera para gozar de merecidos momentos de ocio y contemplación en el café o en encuentros con amigos, o yendo al cine, al teatro o leyendo un libro. Hace algunas décadas, los editores de raza le pedían a sus redactores que busquen la noticia, que salgan a la calle. Hoy claramente los mandan a sus casas porque no los quieren en las redacciones. No recuerdo además una época en que haya habido tantas mesas redondas, encuentros, seminarios sobre el rol de los medios o sobre la tarea de los periodistas. Se ve que es un tema que interesa socialmente y paradójicamente no ubico en mi memoria otra época en que hayamos perdido más en nuestro oficio. Valores, modelos a seguir, profesionalidad, identidad, puestos de trabajo. Atravesamos un momento de débil creatividad en la creación periodística. Estos y otros... La Nación y Clarín no han tentado o cautivado a sus lectores con coberturas periodísticas deslumbrantes, sino que los han atrapado con tarjetas que les posibilitan descuentos en restaurantes y espectáculos.
Estos y otros medios son hijos de la grieta y han originado seguidores barras bravas que escuchan, ven, leen solo lo que corrobora lo que piensan. Enfrente hay una esperanza, y esos son unos 200 medios independientes, impresos, online, radios sostenidas por sus oyentes, canales de YouTube, transmisiones en streaming. Eso es una esperanza. Bueno, el impresionante avance que no se detiene y que le da a esta etapa un aspecto de transición, que tiene la característica de generar cada día una novedad sorprendente en materia tecnológica y digital, el llamado apagón analógico, o sea, la exigencia de que todos los medios sean solo digitales, en la Argentina estaba previsto para el 1 de septiembre de 2019. Macri lo postergó, hubo otro plazo para el 2022 y esa fecha también pasó. Lo último es que hace una semana se licitó la nueva tecnología 5G. No todo es responsabilidad de las empresas, casi todas en manos de gente que poco y nada tiene que ver con el periodismo. También nosotros los periodistas contribuimos a esta situación. Dependemos en exceso de las oficinas de prensa que metodizan a su antojo y a sus necesidades la agenda informativa. Eso nos convierte a veces en herramienta fácil de conspiraciones mediáticas y operaciones políticas. La antigua picaresca periodística aconsejaba que lo primero que había que aprender en el oficio era elaborar vales de viáticos. Hoy, una de las exigencias iniciales, y esto es algo absolutamente común en radio y en el cable, y tal vez llegue a naturalizarse en la gráfica, ojalá que no, pero tal vez, es que si pretendemos contar con un espacio, tenemos que salir el periodista, comunicador, debe contar con un auspicio, auspicios publicitarios. Bueno, cuando yo empecé, con esto termino, creo que uno se sumaba a la aventura del periodismo, primero porque sabía más o menos escribir, tenía algo de vocacional, pero fundamentalmente uno intuía que desde ese lugar podía influir en cambiar un poco el mundo que nos rodeaba. Y bueno, hoy me parece que las cosas han cambiado y veo a una cantidad de periodistas, y los veo con decepción, por supuesto, muchos de ellos respaldados por poderosos sponsors que lo único que quieren cada año es cambiar la 4x4. Sí, gracias. Bueno, gracias a Carlos, a Ana María y a Miriam por su testimonio. Y quería contarles que el libro que hoy presentamos es un libro digital. Por allí está el código QR para que se lo puedan descargar, si bien tenemos un ejemplar ahí, en principio. Es un libro digital y está colgado en la página de Defensoría del Público, www.defensadelpublico.gov.ar. Y también contarles desde la responsabilidad que tuve en este libro, que es editarlo, textos e imágenes tiene, que fue realizado por un equipo de trabajadoras y trabajadores de la Defensoría del Público, de Servicios de Comunicación Audiovisual, a los que voy a nombrar, están la mayoría presentes acá. Hugo Muleiro, Daniela Amdam, Mariana Zugarramurdi, José Ferrero, Diego Zagardía y el diseño de Silvina Spinelli. Así que también hacer una serie de agradecimientos sobre el libro, porque las imágenes no fueron todas donadas, digamos, las autorías todas donadas. En esto participó el archivo de la agencia de noticias Telam, Daniela Basso, Analía Garelli, María Sago y Mariana Torres, que buscaron una y mil veces
las fotos que Mariana Zuberramurdi le iba agregando, porque así fue hecho. También agradecerle por las fotografías que nos dio de su archivo personal Luis Lázaro. También Víctor Buje, de Presidencia de la Nación, del equipo de fotografía de Presidencia. Alejandro Amdam, que está por allí presente, que nos facilitó las fotos del conflicto y de la protesta de la agencia Tela. Adrián Pérez, Enrique Rosito, Pepe Mateos, Ricardo Crepi, Alejandro Reynoso, a Agra, que nos regaló también varias fotos, a La Cetera, a Inadi y al área de prensa de Presidencia de la Nación y al diario Página 12. Así que gracias a todos. A continuación vamos, porque hacemos 2 por 1 hoy. Vamos a presentar el tráiler de una serie de podcasts que se llaman Contar los 40, Democracia y Comunicación en Argentina, que recopila hitos de la radio y la televisión, experiencias emblemáticas de medios, la historia de las políticas de comunicación desde 1983 hasta los desafíos más actuales. Este trabajo contó con la colaboración de Éter, es producido por la Defensoría del Público con colaboración de Éter y reunió las voces y opiniones de personalidades de la comunicación, como Eduardo Aliberti, Silvina Chediek, Miriam Lewin, nuestra defensora, Cintia Ottaviano, la primera defensora, Néstor Buzo, Graciana Peñafort, Larisa Kejval, Marcos Gorbán, Adrián Corol. Vamos a decir que Adrián tuvo mucho que ver en esto porque es uno de los ideólogos de estos podcasts. Pascual Calicho, el secretario general de la Defensoría. Pablo Hernández, del equipo de investigación, a cargo del equipo de investigación de la Defensoría. Y Santiago Marino, entre tantos otros. Son 8 episodios que se irán publicando de a 1 por semana y ya se encuentran los 2 primeros disponibles desde el 30 de octubre en Spotify, desde ayer, y en la página de la Defensoría. Escuchamos un tráiler. Agradecer la presencia de Agustín Tealdo de la Escuela Éter. Sin ellos, sin la idea, hay que decir, sin la idea de Corol, de Adrián Corol, el equipo de la Defensoría, Fabián Godínez, Pascual Calicho, y todo el apoyo de todos y todas los trabajadores, esto no hubiera sido posible. Y nos pareció que había que revisar no solamente qué era lo que pasaba en los medios, sino que correlato desde el punto de vista jurídico y normativo hubo en todos estos años. Así que, bueno, vamos a escuchar un clip del podcast. Una cosa que me venía a la cabeza ahora, me parece también importante que a partir de la recuperación de la democracia empezaron a abrirse escuelas de periodismo tipo TEA, tipo Éter, ¿no? Me parece que eso también contribuyó, ¿no? a democratizar. Y bueno, después como todo, ¿no? A veces no se cumplen todos los objetivos, pero bueno, yo cada vez que voy a Éter digo, qué bien han crecido, ¿no? ¿Viste cuando alguien dice, es un viejo que creció bien? Bueno, digo, me encanta ese lugar, cómo lo llenan de cuadritos y de imágenes, realmente. Felicitaciones. Vamos a agradecer también acá la presencia de Jessica Ferradas, de la UAI, ya la mencionamos a Clarisa de la UBA, de la carrera de comunicación de la UBA, y como siempre tarde, Vicky Donda, el horario Donda. Victoria Donda. Gracias, lo importante es estar. Gracias, Vicky. La compañera y amiga Mercedes Ninzi. No, pero yo quería agregar a lo que dijo Carlitos acerca de las escuelas de periodismo. Esto es lo que pasó también con el cine. Se empezaron a abrir de a poco escuelas de cine, no solamente acá en Capital, en Buenos Aires, sino también en algunas provincias, de a poco, en los suburbios, en el conurbano. La Escuela de Avellaneda es un muy buen ejemplo. Y creo que eso también... hoy cuando uno habla con los directores de las escuelas de cine, te dicen, se reciben igual cantidad de varones que de mujeres. Sí, pero después los primeros que consiguen trabajo son los varones y al final las mujeres. Pero hay muchas escuelas de cine y eso ha hecho, doy fe por mi nieto,
que realmente los chicos tengan otra preparación cuando van a filmar películas. Una de las grandes conquistas, iba a decir regalo, pero no es un regalo, porque la militamos y la peleamos mucho, en la ley de equidad de género y cupo trans en los medios de comunicación. Porque cuando yo empecé a trabajar en periodismo, alrededor de 1985, las mujeres estábamos en la base de la pirámide y nos ocupábamos de temas blandos como educación, cultura, chismes, moda, belleza, etcétera. Y tenemos la satisfacción de que ahora en los noticieros de aire más del 50% de las columnistas de economía son mujeres, ¿no? Esta ley, obviamente, como todo en la Argentina, es una orientación, un objetivo, casi una utopía. Vamos a tener que hacer mucha fuerza para que finalmente las mujeres podamos ocupar puestos de conducción y puestos técnicos también en canales y en medios. Recuerdo que en una de las reuniones que tuvimos con un gerente, un director de una radio muy progresista, dijo, es que yo no contrato conductoras de radio mujeres porque no hay, Miriam, me decía, y lo decía sin ponerse colorado, sin ponerse colorado. Bueno, ahora sí vamos a escuchar el... Soy una moderadora que no me respetan los tiempos. Vamos a escuchar en la operación técnica de Florencia Piccinini, vamos a escuchar el tráiler de los podcasts. La Defensoría del Público presenta... Sí, el desparpajo y el destape se dan desde mediados de los 80. Porque nadie tenía ganas de trabajar lleno de censura alrededor. Los 90 fueron los años en los que pasó todo. Regulación, privatización, concentración. O expresar voces que no tenían un lugar. El secreto de Gran Hermano es el desdoblamiento de la realidad. Una manera de hacer radio tan original. Una tradición del stream que no sé hasta dónde llegará, pero que tiene algo propio. La audacia, si querés, de fundar la primera defensoría del público del mundo de competencia nacional. Estamos viviendo una época de cambios profundos y vertiginosos. Contar los 40. Contar los 40. Democracia y comunicación en Argentina. Encontranos en defensadelpublico.gov.ar y en las plataformas de podcast. En defensa de las audiencias. Decíamos que estos podcasts se desarrollaron a partir de una idea de Miriam Lewin y Adrián Corol, fueron coproducidos por la Defensoría del Público y Éter, participaron desde la Defensoría en el equipo de trabajo Pascual Calicio, Francisco Godínez Galay, Eliana Verón y por Éter Juliana Marín, Martín Macetti, Omar de Brito, Martina Lich, Santiago Zubizarreta y Fernanda Aucejo. Vamos a contarles también que la mayoría de lo ocurrido, vamos a compartir con ustedes, lo saben, que la mayoría de lo ocurrido durante estas 4 décadas está reflejado, decíamos, en las crónicas periodísticas, pero no son las que recopilamos en este libro, es solo una muestra, por eso las llamamos instantáneas. Pero también hoy tenemos aquí entre el público a varios colegas, periodistas, comunicadores, comunicadoras, que fueron protagonistas de estos años y que seguro van a tener algo para aportar. Así que algunos ya les adelantamos que los íbamos a hacer hablar. Nos van a contar una pequeña anécdota, la idea es que sea cortita porque también tenemos el cierre musical, como verán, aquí con la música de los 80 y una sorpresita por ahí que ya van a ver, pero la idea es abrir al público la posibilidad de aquellos colegas que quieran compartir una anécdota de esa recuperación democrática. Y Flor, vos tenés bueno, a ver, ¿quién arranca? Vicente Sani, ahí dio el puntapié inicial. Bueno, muchas gracias por convocarme a esto. Es una época, para mi generación absolutamente decisiva, hacer periodismo desde la transición democrática, desde antes de la dictadura y en la dictadura misma. Entre las fotos que aquí se ven hay una de Pepe Mateos, que fue una foto decisiva porque fotografió el instante en el que asesinaban a Santillán, a Costecchi Santillán, a uno de los dos, no me acuerdo bien exactamente, uno de los dos,
Y la foto estuvo guardada 24 horas en el gran diario argentino donde yo trabajaba, porque no se sabía qué hacer con ella. Finalmente se la editó, pero al día siguiente, todos recordarán, y tuvo realmente una importancia política inclusive, ¿no? Muy, muy fuerte. Bueno, esas eran tensiones. Otras también, para que no nos pongamos bastante o demasiado graves, fueron un poco cómicas, como me llama una vez un legislador por teléfono y me pide si estábamos en campaña electoral, si podía agregar en la agenda que teníamos de actos de campaña un aviso de un acto que se haría al día siguiente en un barrio porteño. Lo publico, había espacio para publicarlo, y al día siguiente me llaman y me dicen: te espera en el hall alguien de parte del doctor tal. Voy y me saluda y se saca un sobre de correo común donde se notaba lo que había dentro. Y me dice: bueno, el doctor está muy contento y le quiere agradecer. Y le digo: no, ya está, con haber publicado y que me haya pasado la información, ya está. Así que si me quiere ayudar, que me pase información y yo me luzco en mi trabajo. Y me dice: no, el doctor lo quiere ayudar de verdad. El doctor lo quiere ayudar de verdad. Le digo: no, gracias. Y me dice: bueno, le aviso una cosa, el doctor se va a ofender. Días después era el candidato a jefe de gobierno por la ciudad del menemismo, era Belino Porto, que perdió antes de la Rúa. Y iba yo camino al comité de campaña y me encuentro al doctor acompañado por Julio Bárbaro. Y culposo el hombre, me saluda y le dice Julio Bárbaro: a este boludo le mandé el otro día varias gacetillas y se negó a recibirlas creyendo que lo quería coimear. Le cuenta a Julio Bárbaro. Otro momento muy interesante fue que cuando yo ingresé a Clarín me ocupé mucho tiempo del Partido Justicialista de Capital Federal y era subsecretario de la presidencia Carlos Corach, que fue ascendiendo y llegó a ministro del Interior. Me mandan a hacerle el primer reportaje, ¿no? Cuando ya había asumido. Y me recibe y me dice: viste, Buleiro, cuando nos conocimos yo era subsecretario y vos eras redactor. Ahora yo soy ministro y vos sos prosecretario. Y le digo: sí, pero yo no cagué a nadie. Y me dice: no me gustó el chiste. Bueno, hay muchísimas cosas más. Esas son las partes humorísticas, que también hay más. Las muy serias y muy densas, como la cobertura del levantamiento. España que ganaste. Bueno, esa fue uno de los momentos fuertes, no solo por recibir el premio, sino porque, bueno, fue un trabajo realizado desde Estados Unidos por una compañera que era la corresponsal, ya no está entre nosotros, y nosotros desde Buenos Aires con ese material inflamable que eran las comunicaciones de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires al Departamento de Estado, donde contaban toda la información que recopilaban sobre las desapariciones, y no la hacían pública. Bueno, el trabajo intenso nuestro fue, como se nombraban a muchos protagonistas de esa época, chequear con los sobrevivientes, ¿no? Fue un trabajo realmente muy fuerte, como así lo fue escribir El dictador con María Seoane y salir a chequear una serie de indicios en un momento donde la documentación sobre la época era realmente muy, muy ardua, ¿eh? Y bueno, esa cobertura, la escritura del dictador, fueron cosas... La cobertura de él, juicio a los Carapitadas también, ¿no? Donde fue juzgado Zaineldin,
y la esposa, me acuerdo, en la puerta dice, lo están juzgando, pero hay otros partidos que le están ofreciendo que sea senador. Y me acuerdo que Gasola, que le decían el ciego Gasola, que se nos fue hace poco, le dice, señora, para ser senador no se ofrecen los puestos, hay que candidatearse y ser votado. ¿Y usted se cree que no va a ganar? Bueno, eso entre otras cosas de una etapa donde hubo mucha velocidad, donde hubo mucho humor y donde hubo mucha tensión, inclusive con las empresas, ¿no? que salía y que no. Así que bueno, les agradezco mucho y en esta etapa tan especial, aguante el masismo-leninismo. Chao. Gracias, Vicente. Allá Jorge Pailé pidió la palabra. Muleiro tuvo una gran experiencia también en una radio pública. Acompañó a María Seoane como subdirector de Radio Nacional. De toda la radio, ¿no? De la radio pública. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, a mí no me conocen porque soy de los periodistas que no somos conocidos. Somos de agencia de noticias. Yo trabajo en la agencia Telam. Trabajo en la agencia Telam hace tantos años que trabajaba cuando empezó la democracia, que había arrancado como cadete, era muy joven. Fui joven alguna vez también. Y rescato un poco lo que yo quiero, ya que estamos en 40 años de democracia, también hablar de la agencia pública de noticias, porque en muchos casos fue también puesto en duda su existencia, su importancia, su interés para la sociedad, y nos tocó defenderla en 3 ocasiones. En 1996, que fue la primera que con Mónica Beltrán estuvimos ahí en la primera línea de combate, yo recién electo delegado del sindical. La segunda con De la Rúa, en el 2000, o sea, Menem, De la Rúa, y la tercera con Macri mileísta, que fue en el 2017 cuando despidió a 1/3 de la planta de trabajadores y trabajadoras, que era como cerrarla, digamos, ¿no? En cada conflicto tuvo su particularidad, pero siempre nos enfrentamos cuando realmente era muy difícil tener posibilidades de ganarlas, y ganamos los 3 conflictos, ganando incluso la confianza de la sociedad, de lo cual nos habla muy bien, no de nosotros, sino de la sociedad, que en ese momento había comprado discursos privatistas, de contra el Estado y todo eso, y logramos poner a la sociedad a nuestro lado, y eso hizo que también pudiéramos salir adelante. Y en lo personal, porque yo soy tan viejo, que yo tuve el honor de estar cubriendo el juicio de los comandantes, el juicio de las juntas, en una cobertura que la agencia Telam para mí fue brillante, que hizo, no por mí, por supuesto, sino por mis compañeros, y que esto fue algo muy importante, que yo lo hice hace tantos años y creo que fue lo más importante que hice en mi vida como periodista, y no lo voy a superar. Y lo último que también mencionó Miriam fue el levantamiento cara pintada de Semana Santa, que estábamos con Mónica en la redacción, con Hugo Muleiro, que era gerente periodístico, y yo los vi a Hugo Muleiro y al presidente de Telam, Mario Monteverde, preciosa persona, una persona hermosamente loca, dormir 4 días adentro de la agencia, no salimos de la redacción. Y Mario estábamos de madrugada con Hugo, y Mario, tipo 3 de la mañana, dice, che, Hugo, me voy a acostar un rato arriba, a las 5:30 llámenme. Y él tenía un intercomunicador, por teclitas que tiene el número, él tenía el número 15, y llamaba siempre y decía, Monte 15 del Verde, pero yo no decía Monteverde del 15, decía Monte 15 del Verde, y jodía con algo. Y tipo 5 de la mañana, faltaba media hora para despertarlo, y manda, Hugo, acordate que tenés que llamarme a 5:30. Ya estaba despierto el tipo, una locura. Bueno, me parece que Mónica me preguntó si yo quería hablar algo, y yo, insisto, reivindicar mi casa, porque es mi casa, 40 y pico de años de trabajo, pero reivindicar a la agencia Telam como un vehículo de comunicación, y sobre todo porque le molesta mucho al poder, le molesta mucho a los Clarín, a La Nación, que quieren tener la corresponsabilidad del interior que no tienen y que sí tiene Telam, y que en distintos momentos de la historia y con políticos aliados quisieron cerrarla. Esperemos que no sea el futuro próximo. Un aplauso para los medios públicos también, que son tan necesarios, ¿no? Bueno, tenemos 2 más palabras, 2 más que nos han pedido la palabra. Uno nos pidió, y a Eduardo de Miguel, que lo vamos a obligar a hablar. Breve, porque después ya vamos a hacer Radio Belgrano en vivo, eso les quería contar. Solo un minuto. Soy Ricardo Porto, no Abelino Porto. Menos mal.
No, lo que quería, yo era director de radio en la época de Alfonsín, tuve el honor de trabajar y me acuerdo perfectamente de Radio Belgrano. Yo estuve en la segunda parte cuando la dirigía Chiquita Constela, esposa de un gran periodista como ella, una gran periodista y esposa de Pablo Giussani. Pero más allá de todas las enormes virtudes de Radio Belgrano, yo quería reconocer a la otra radio, más pequeña, pero para mí muy, muy buena, y tuvo uno de los grandes programas de la democracia argentina, y quiero hacer en este momento un gran reconocimiento, que era Radio Excelsior, y el programa era En Ayunas, y lo conducía Jorge Ginsburg y Carlos Abrevaya, hoy muertos, y quería hacerle un homenaje. Perdón, hay un testimonio que no nos podemos perder. Sí, pero estaba pensando qué decir, me parece. No, ahora... Buenísimo. Sí. No, pero vamos con Eduardo. Mercedes Ninzi. Sí, no nos vamos a perder, no te preocupes. Dale. Hola, buenas La vamos tardes. a obligar también. Alguna voz femenina también, ¿no? Adelante, Eduardo. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy agenciero como el compañero que acaba de hablar. Carlitos, nosotros no podíamos quedarnos a cazar sándwiches porque teníamos que ir corriendo a buscar un teléfono fijo, que era 1 para 5, pelearnos, meter el cospel, mandar la crónica, mientras los que esperaban después nuestros cables a la noche para firmarlos con 2 cambios, se comían los sándwiches. Luego vinieron los medios digitales y la comunicación digital y todo cambió. Uno suele expresar la frase, solíamos en ese momento, decíamos, cuando llegó la democracia. No está mal, pero creo que la democracia no llegó, creo que la trajeron. Y la trajeron tipos sobrevivientes que a mi generación, que empezamos a hacer periodismo en esa época, mi primer trabajo rentado fue cortar cables en la radio argentina el 30 de octubre a la noche para tomar los resultados y llevarlos corriendo al estudio. Ese fue mi primer trabajo rentado. ¿Radio Argentina? Sí. Que no existe más. No, exactamente. La primera publicación trabajando para DIN que quedó impresa en el Gran Diario Argentino fue un comunicado de madres. DIN que tampoco existe más. No, efectivamente. Que me trajo Nora Cortiñas. Venía en el ascensor al 6º piso de DIN, se abría la puerta, llamaban a alguien de la redacción, me tocó a mí, me saludó, me dio el comunicado, lo escribí y esa fue mi primera publicación impresa. Esos tipos que nos enseñaron cosas, yo creo que más que a contar historias, a preguntar, a no caer en fuentes mal interesadas, porque todas las fuentes lo son, dejaron de enseñarnos porque no están, no se han jubilado, lo que sea. Pero hay algo que nos dejaron que va más allá de una técnica, no quisiera llamarlo códigos, porque hoy día por lo menos se asocia con otras cosas. Nos dejaron valores. La verdad es que nos dejaron valores. Y hoy yo recuerdo personas, algunas que están sentadas al lado mío, atrás o al costado, que son las que me permiten darme vuelta frente a chicos de 20 y pico de años que están empezando a trabajar en esto y saber qué decirles. Y saber darles un ejemplo, no de cómo escribir un lead, no de cómo apurar una noticia, no de ganar la primicia, no de tener un buen enfoque, sino de qué hacer con eso que se llama información y que es algo que es como la savia que recorre el cuerpo de la democracia. Cuando Alfonsín decía con justicia, aunque no lo haya logrado y todavía sea una deuda que tengamos todos, y hoy reaparece muy clarito, que con la democracia no solo se vota, sino que se come, se educa y se cura, yo creo que con la democracia también se informa. Y eso es algo que nosotros tenemos que seguir llevando como testimonio, igual que los tipos que sobrevivieron y nos lo dieron a nosotros en esos 80, en los que para nosotros éramos veinteañeros y era una primavera. Carlitos decía antes, hablaba de la picaresca de la profesión, y hay un axioma que se suele repetir en todo el mundo, que es no dejes que la realidad te arruine una buena historia.
Yo creo que en este momento, ahora, entre nosotros, tiene que ser exactamente al revés. Que la realidad que vivimos estos 40 años tiene que mejorar la historia que estamos viviendo y es la que la sostiene. Y yo en este rato que escuché a los panelistas y escuché testimonios y vi y conversé, he escuchado cantidad de buenas historias. La Defensoría es una buena historia, que TELAM siga existiendo es una buena historia, que la radio pública siga existiendo es una buena historia, que haya nacido Paca Paca es una buena historia. Y nada, ánimo porque tenemos que seguir para adelante y no nos van a ganar. Gracias, Eduardo. Y Mercedes, ahora. Hola, buenas tardes, Mercedes Ninzi. Bueno, no sé qué contarles porque llevo 32 años en la calle estuve en todos los quilombos que hubo en el país en los últimos 32 años, así que mucho que compartimos con Miriam. Con Miriam estuvimos como 15 años juntas en la calle, así que hemos pasado. Algunas cosas no las puedo contar. ¿Te acordás cuando nos fuimos a Brasil y estábamos apuradas? Y había caído volcado un colectivo de jubilados y estábamos apuradas y necesitábamos que alguien nos cruzara la frontera. Bueno, pues esas cosas no se cuentan. Queríamos la primicia. ¿Qué habrán hecho? Pero no quería decir, me parece importante, estaban recordando algunas periodistas, y me parece importante recordar a Magdalena Ruiz Iñazú. En estos 40 años de democracia, si hay una persona comprometida si hubo una persona comprometida con la democracia, fue Magdalena, y me parece importante tenerla en cuenta, y aparte le fue el ejemplo que fue como persona, como periodista y como trabajó 15 días, hasta los 15 días antes de morirse. Así que bueno, eso nomás. Anécdotas Gracias. se las dejo para otro día, porque tengo millones. No, podemos escribir un libro. ¿Vos te acordás cuando estábamos esperando a Cavallo en una oficina acá en el Senado, que se estaba por reunir con Eduardo Menem, y vos estaba todo el mundo, yo me acuerdo que ese día lo conocí a Tilio Bleta y lo confundí con un policía. Ay, pobre Sí, pobre Atilio. Entonces, me acuerdo que vos en un momento, había 40 medios ahí, en un momento me agarraste y me dijiste, vení conmigo. Y salimos a la calle, a Hipólito Yrigoyen, y a Cavallo lo habían sacado por una puerta de atrás y salió a la puerta que vos sabías. No sé qué tranza tenías con el secretario de Cavallo vos, pero me acuerdo que yo siempre me hago amiga de los de abajo para saber por dónde entra y sale la gente. Claro, lo sacaron, todo el mundo pensó que iba a salir por donde había entrado, pero salió por atrás. Y vos sabías que iba a salir por otro lado. Entonces lo esperamos en la calle y lo agarramos ahí. No, increíble, Mercedes era... ¿Te acordás lo que era la confitería El Molino? Porque, viste, todos hablan de la confitería El Molino y para nosotros era una fuente de información porque no había el WhatsApp, el Instagram, el Twitter, no había nada. Entonces había que buscar la noticia. Entonces nosotros nos sentábamos en la confitería El Molino y la gente te venía a avisar. Desde que van a poner la carpa blanca hasta venía Norma Pla y te avisaba que iba a ser el primer scratch que se hizo en la casa de Cavallo cuando llevó la bombacha de Sonia. ¿Te acuerdas que decía? Estaba re loca. Divina. Norma Pla era una jubilada que pedía la jubilación por los 450 pesos. Ella hizo llorar a Cavallo. Es la que hizo llorar a Cavallo, que también estuvimos ese día. Bueno, y entonces todo el mundo venía a la confitería del Molino y cuando no tenías nota, porque no se generaba nada, temprano siempre escuchábamos la radio policial, la teníamos pinchada y nos enteramos de todas las policiales. Porque antes todos los móviles tenían handy, tenían VHS, entonces vos escuchabas, ponías la frecuencia y escuchabas dónde había pasado algo. Pero bueno, entonces te sentabas en la confitería del Molino y entonces todo el mundo te venía a avisar todo lo que iba a pasar. Bueno, no de las horas que la abran de vuelta, porque es como mítica. No, podríamos estar hasta la madrugada contando anécdotas con Mercedes, pero una de las cosas es que no había celulares. Empezamos a trabajar hablando por teléfono, pasando las noticias por teléfonos públicos. Sí. Y después teníamos radiomensaje. La producción nos mandaba radiomensajes y por los beepers y nos mandaba de nota a nota. Y después y nosotros en la radio teníamos la manguera. Entonces teníamos el móvil que tenía como si fuera una manguera con un handy. Pero vos no podías salir al aire desde más de, les digo a los más chicos, ¿no? A los más jóvenes. No podías salir al aire si no estabas muy, muy cerca del móvil, porque el handy estaba vinculado al móvil.
O sea que tenía que ir. No, entonces ibas con el grabador, grababas algo a 2 cuadras, volvías al móvil. Y a veces el grabador y el handy como que se acoplaban y salía horrible el sonido. Entonces habías hecho un notón y no podías pasarlo. Después sacar a alguien en vivo era re difícil porque nadie iba a venir hasta el móvil a salir en vivo. Le tenías que poner el auricular. Todo. La verdad que se transformó mucho todo. Lo que pasa que también antes viajábamos un montón porque todas las notas había que ir a hacerlas. Porque no es como ahora, ya levantan por Twitter, Instagram, levantan por todas las redes, no hace falta mandar a nadie a ningún lado. Pero ahora me parece importante que más allá de eso, que no haya que... Yo le digo a todos los chicos jóvenes, chicos, no estén todo el día mirando el teléfono, miren lo que pasa alrededor, que ahí se van a sacar muchas notas. Seguro. Nancy, tenés que contar ese auto que corriste como 200 metros. No, eso fue... ¿Eso fue en una Asunción? No, en la Asunción de la Rúa. Claro, antes, bueno, siempre fue así. El presidente sale de su casa, cuando va a la asunción presidencial, el presidente sale de su casa, hay como una especie de cortejo que vamos todos los medios detrás. Antes iban por la 9 de julio, doblaban por Rivadavia para el Congreso. Entonces, de la Rúa vivía en Montevideo y Guido. Entonces, sale de la Rúa para asumir con el auto presidencial, bueno, la policía, toda la policía, y nosotros todos los medios detrás. Bueno, desesperados todos detrás, agarramos Montevideo, después dobla el auto por Santa Fe y agarra 9 de julio. No va que el auto de la Rúa para un semáforo. Entonces yo desesperada me bajo del móvil, salgo corriendo y él tenía la ventanilla baja. Entonces yo lo pongo al aire con Néstor Ibarra, le pido que me anticipe cuál iba a ser el discurso que iba a dar en la asamblea cuando tome el... Y él empieza a dar toda la primicia, pero resulta que no va la mala suerte que se pone el semáforo verde. Entonces, y yo le digo, váyase, porque se iba con mi teléfono y lléveselo, porque así seguía hablando con Ibarra y seguía anticipando todo. Entonces, yo empecé a correrlo por la 9 de julio. A todo esto estaba con sandalias, taco alto y vestido. O sea, en vez de haberme ido de zapatillas. En esa época no íbamos mucho de zapatillas en las notas. Bueno, lo empiezo a correr por la 9 de julio el auto de la Rúa y entonces Canal 7 hacía el circulito y me iba siguiendo, ¿viste? Yo detrás de la Rúa. Pasa un vago en una moto, porque yo quería recuperar el teléfono porque tenía que seguir transmitiendo. Entonces pasa un vago en una moto y le hago dedo, ¿me podés llevar? Porque de la Rúa me llevó el teléfono, el tipo no entendía nada. Mira, pues le digo, vos llevame al Congreso. Bueno, vamos por se manda a contramano, vamos por la moto, después dobla, no me acuerdo si era, creo que era Rivadavia, y llegamos al Congreso. El Congreso, vallado, y cómo le aviso de la Rúa que ya estaba adentro, que tenía mi teléfono y yo lo necesitaba para transmitir, después de la cadena nacional. Entonces, no tenía nada, no había WhatsApp, no tenía otro teléfono, no había nada. Entonces, había un locutorio, en esa época existían los locutorios donde vos pedías para llamar por teléfono. Entonces, entro al locutorio y digo a la señora, discúlpeme, pero no tengo plata porque dejé la cartera en el móvil, porque Rúa me llevó el teléfono, porque me vine en moto. Entonces, ¿viste? Y le digo, necesito que me dejes hablar por teléfono gratis a mi teléfono para ver si me atiende de la Rúa y me devuelve el teléfono. Bueno, efectivamente, llamé. Me mandó el teléfono, justo ya empezaba a hablar en la Asamblea Legislativa. Me mandó el teléfono y lo recuperé y seguí transmitiendo. O sea, muy bueno, muy bueno. Bueno, una cosa más. En la nota hay que darlo todo. Es eso nada más. Muy bien, sí. Bueno, vamos a cerrar haciendo un pedacito, como si estuviéramos en Radio Belgrano. Vamos a recordar, para esto presentamos a Gaby Comte. Ella es cantante, editora, colaboradora como periodista en distintos medios. Además fue asistente y productora del Sueño de una Noche de Belgrano, en Radio Belgrano, en la Recuperación Democrática. Le aprovecho a agradecerle a Gaby que haya aceptado esta invitación con amorosidad y entusiasmo, porque ella cantó con Lito Vitale, Jorge van der Molen, Lito Nevia, Gustavo Cerati, entre otros tantos grandes, y hoy está aquí con nosotras y nosotros, acompañada en teclados por Fernando Tomasenía, músico multiinstrumentista, productor musical, docente de música, arreglador y compositor, con más de 20 discos editados. Entonces, bueno, nada, muchísimas gracias y quedamos en Radio Belgrano. ¿Sí? De nuevo Belgrano, la radio que tiene que ver.
no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Esta canción la escribió Lito Nebbia para la película Evita, de Eduardo Miñona, en el año 83. La película se estrenó en el 84. Así que estaba ahí dando vueltas permanentemente en nuestras radios en ese momento. ¿Cuánto tiene que ver esta canción con el día de hoy? Con el día de hoy. Sí. Así que, bueno, para terminar, una que sepamos todos, cantemos todos juntos. También de 1983. Nace una flor, todos los días sale el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador que te consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Ayer soñé con los hambrientos, los locos, los que se fueron, los que están en prisión. Hoy desperté cantando esta canción que ya fue escrita hace tiempo atrás. Es necesario cantar de nuevo una vez más. Otra. Una más y no jodemos más. Pero tienen que cantar todas y todos, si no. Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón. Es una alianza más perfecta que en justicia me une a vos.
que sabe comprender. Siento confianza en la balanza que inclina mi parecer. Nadie puede dormirse aquí, algo debo hacer. Tras haber cruzado la mar, te seduciré, solo por amor yo canto. Nada me abruma ni me impide en este día que te quiera, amor. Naturalmente mi presente busca florecer de ador.